Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber estudiado qué significa esa pendiente de la recta tangente a la hora de determinar tanto los intervalos de crecimiento como de decrecimiento, y sobre todo también muy importante a la hora de clasificar los puntos críticos de algunas funciones, vamos a estudiar casos en concreto y ver cómo podremos trabajar con ellas. Entonces, nuestro objetivo será determinar qué intervalos tendremos de crecimiento y de decrecimiento y cómo se separarán esos intervalos según los puntos máximos o mínimos. Entonces, la primera función con la que vamos a trabajar es la función f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 1. Entonces, recordamos ese pequeño glosario que teníamos de que si la derivada de una función en un punto es mayor que 0, tenemos que f de x es creciente en x igual a x0. Si la derivada en un punto en x0 es igual a 0, tendremos un punto crítico, es decir, crítico que puede ser máximo o mínimo, y si la derivada de una función en un punto es menor que 0, tendremos f de x decreciente en x igual a x0. ¿Ok? Esto en términos generales. Veremos más adelante que existe algún caso que no es estrictamente así, no es estrictamente cierto que se cumpla esto, pero en términos generales sí que se cumple. Entonces, para esta función, si tenemos que determinar sus máximos, sus mínimos, en caso de que tenga alguno de ellos, o si tiene los dos, o si no tiene ninguno, y después tenemos que ver qué periodos de crecimiento y decrecimiento tiene. Entonces, lo primero que tendré que hacer será derivar esta función. Pues entonces tendré que f' de x será simplemente derivada de x cuadrado 2x, derivada de 4x 4, derivada de 1, 0. Por tanto, esta será nuestra derivada. Y ahora, tened en cuenta que los periodos de crecimiento y de decrecimiento se tienen que separar obligatoriamente, en este caso, ¿vale? Veremos también algún ejemplo en el cual no tiene por qué ser así, pero en general los periodos de crecimiento y de decrecimiento se separan o por puntos máximos o mínimos o por cortes en el dominio, ¿ok? Como esta función tiene dominio de f de x es todo R, en este caso no puede haber cortes en el dominio, por lo tanto no tenemos ningún caso en el cual se nos corte el dominio. Entonces, tendremos que encontrar, lo primero, esos puntos donde la función puede ser máxima o mínima. Para ello, igualamos la derivada a 0. Y de aquí despejamos. 2x será igual a menos 4, por lo tanto x será igual a menos 2. Es decir, que en el punto x igual a menos 2 tenemos un punto crítico en principio. ¿Ok? ¿Cómo podemos determinar si este punto es máximo o mínimo? Pues como recordamos, con dos métodos. El primero, con el valor de f' de x a la izquierda y a la derecha. Es decir, yo voy a coger, por ejemplo, un punto a la izquierda del menos 2, que será x igual a menos 3, y un punto a la derecha de menos 2, que será x igual a menos 1. Entonces, dependiendo del signo en este punto de la derivada y el signo del punto en este punto de la derivada, determinaré cuánto vale si esto es un máximo o un mínimo. Entonces, voy a ponerlo todo aquí, x igual a menos 1, por tanto tenemos que f' de menos 1 será concretamente la derivada, que en este caso, si la representamos aquí, tendremos que esto será 2 por menos 1 más 4, es decir, 2 por menos 1 menos 2 más 4, aquí, perdón, es que aquí estaba sustituyendo el menos 1, aquí tendría que sustituir en menos 3. El menos 1 será para abajo, ¿ok? En menos 3 tendremos 2 por menos 3 más 4, que esto es 2 por menos 3 menos 6 más 4, es decir, menos 2, que esto es menor que 0. Y por tanto, si vengo por la izquierda con ese valor de menos 1, tendremos que será 2 por menos 1 más 4, es decir, menos 2 más 4, es decir, 2 mayor que 0. Por tanto, recordad, si por la izquierda, si f' de x1 es menor que 0, tal que x1 sea más pequeño que x0, y f', perdón, tal que x1, en este caso, hemos dicho que era mayor que 0, aquí esto lo reformulamos al revés, ¿vale? Aquí este es el que es menor que el valor como tal, porque es este que tenemos aquí, y este es el que nos quedaría, en este caso, mayor negativamente y aquí menor negativamente, es decir, que este punto está más a la izquierda del menos 2 y este punto está más a la derecha del menos 2. Por tanto, si por la izquierda me acerco con un valor negativo de la pendiente y por la derecha me acerco con un valor positivo de la pendiente, tendré que esto será un punto mínimo. Es decir, que en x igual a menos 2
f de x tiene un mínimo. ¿Ok? Justo en este valor, en x igual a menos 2. ¿Cómo podemos comprobarlo también? Si yo calculo exactamente cuánto vale esta función en menos 2 y después la calculo también en menos 3 y en menos 1 y veo que los valores de esos puntos son mayores, pues entonces en efecto tendré que la función será un mínimo en este punto. Voy a determinarlo. ¿Cuánto vale f de menos 2? Pues será menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2, menos 1. Menos 2 al cuadrado 4, 4 por menos 2 menos 8, menos 1. Menos 8 menos 1 menos 9, 4 menos 9, menos 5. ¿Cuánto valdrá f de menos 1? Pues será menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado 1, 4 por menos 1, menos 4, menos 1, menos 1, menos 4, menos 5, menos 1, menos 4. Y f de menos 3, que tendrá que valer lo mismo que f de menos 1, menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3, menos 1, menos 3 al cuadrado 9, 4 por menos 3 menos 12, menos 1. Menos 12 menos 1 menos 13, 9 menos 13, menos 4. Entonces, como menos 4 es mayor que menos 5 en ambos casos, tenemos que, en este caso, f de menos 1 es mayor que f de menos 2 y a la vez esta es más pequeña que f de menos 3, por lo tanto de nuevo se va a cumplir que en x igual a menos 2 tenemos un mínimo. ¿Ok? Esto, como siempre, podemos determinarlo en la gráfica. Si vamos a la gráfica y pintamos esta gráfica, tendremos que encontrar que en x igual a menos 2 tendremos un mínimo. Pero antes de ir a la gráfica, vamos a determinar los valores que tendremos de crecimiento y decrecimiento a la izquierda y a la derecha del mínimo. Lo que deberíamos encontrar es que, como solamente tenemos un mínimo, todo lo que esté a la izquierda debería ser constantemente decreciente y todo lo que esté a la derecha debería ser constantemente creciente. Es decir, que f de x debería decrecer desde menos infinito hasta menos 2 y f de x debería crecer desde menos 2 hasta infinito. ¿Por qué? Porque si yo calculo la derivada, que la tengo aquí, para cualquier valor a la izquierda del menos 2, me va a dar un valor negativo. Por lo tanto, tendré una función decreciente. Recordad este término que teníamos aquí, ¿ok? Este que teníamos aquí para las decrecientes. Y si calculo la derivada de esta función para cualquier valor a la derecha del menos 2, tendré un valor de la derivada creciente, por lo tanto me debería de quedar, mejor dicho, no un valor de la derivada creciente, un valor de la derivada positivo, por tanto debería tener una función creciente, ¿ok? Entonces, resumen de nuestro análisis, del menos infinito al menos 2 la función debería de crecer, justo en el menos 2 debería tener un punto donde la pendiente sea nula, es decir, un punto mínimo, y de ese punto hacia la derecha debería tener un valor que fuese creciente en la pendiente o creciente en la función y consecuentemente con función positiva, con pendiente positiva, con derivada positiva en esos valores, por tanto creciente desde el menos 2 hasta el infinito. Entonces vamos a pintar la curva y ver que en efecto se cumple. X cuadrado más 4x menos 1. Venimos aquí, x cuadrado más 4x menos 1 y justo marcamos la recta x igual a menos 2, que es la que nos decían, marcamos este punto tal que aquí y si nos damos cuenta pintamos la tangente de esta recta por este punto, concretamente voy a quitar esta curva para que se vea mejor, medimos la pendiente de esta recta en este punto y tal y como habíamos previsto tendremos que en efecto será nula justo en este punto. Si yo ahora marco un punto cualquiera, vuelvo a marcar otra tangente que pase por este punto y por esta curva y le marco la pendiente, si me doy cuenta, todo por la izquierda me marca pendientes negativas, es decir, que tenemos decrecimiento de la función hasta que justo llego a este punto donde empiezo a encontrar pendientes positivas, tal y como podemos ver aquí. ¿Ok? Entonces, tal y como hemos visto, desde menos infinito hasta x igual a 2 tengo un decrecimiento, justo en x igual a 2 tengo un mínimo y a partir de x igual a, justo en x igual a menos 2 tengo un mínimo y a partir de x igual a menos 2 tengo un crecimiento constante de mi función. Por lo tanto, el análisis que habíamos hecho era correcto. Vamos ahora con otra función que puede ser también bastante interesante, que es la función logaritmo neperiano de x. ¿Ok? Esta función ya la conocemos muy bien, que nos dicen que es f de x igual a logaritmo neperiano de x. Entonces, la pregunta es, esta función ya sabemos cuál es su comportamiento general.
es decir, que siempre es creciente, viniendo desde el menos infinito cuando estamos en cero, y nos es continuamente creciente. Pero vamos a ver si en efecto las derivadas nos confirman todo esto que tenemos. ¿Qué nos ocurrirá? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que el dominio de esta función, recordamos que es del cero sin incluir hasta el infinito. Por tanto, yo no podré determinar valores que estén fuera de este dominio. No puedo determinar valores a la izquierda del cero porque no está definida. ¿Ok? Entonces, lo primero, calculo la derivada, que recordamos que esto era 1 entre x, y ahora, para ver si esto en efecto se cumple, que sea igual a 0, tendré que igualar este término a 0. ¿Y cuál es el problema? Que si de aquí despejo la x, tendré que 1 entre 0 será igual a x, por lo tanto esto no tiene sentido porque no estoy en los límites. ¿Ok? Es decir, que no existe ningún punto para el cual esta función se anule en su derivada. Muy importante, no que esta función no se anule, porque esta función se anula en x igual a 1, porque recordad que el logaritmo neperiano de 1 es 0. Pero sin embargo, la función derivada, sf' de x igual a 1 entre x, nunca se anula, ¿ok? Porque recordad que no podemos, aunque nos fuésemos al infinito, realmente cuando estuviéramos en un valor completamente infinito, sí que tendería a anularse. Pero realmente, como no podemos determinar ese valor infinito porque estamos fuera de la condición de límite, realmente en ningún momento se va a anular. ¿Que no se anule qué significa? Como no existe, es decir, que no existe ninguna x tal que f', mejor dicho, tal que f' de x sea igual a 0, tendremos que no existirán, no existirán, o mejor dicho, no existen ni máximos ni mínimos de las funciones, ¿ok? Es decir, que la función o será creciente constantemente o decreciente constantemente. Y para ello, ¿qué tendremos que hacer? Yo cojo un punto cualquiera del dominio de la función, sustituyo en mi función y en efecto, si nos queda mayor que 0 será constantemente creciente, si nos queda menor que 0 será constantemente decreciente. Y por ejemplo puedo coger el 1. En x igual a 1 tendremos que f' de x valdrá 1 entre 1, es decir, 1 que es mayor que 0. Como la derivada es mayor que 0, tendremos que f de x crecerá en todo su dominio, es decir, en el 0 infinito. Por tanto, tal y como habíamos previsto, porque ya conocíamos el análisis de esta función, vemos que en efecto esta función tiene que ser constantemente creciente, ya que no tiene ningún punto a partir del cual cambie esa tendencia de nuestra función. Entonces, si la dibujamos, encontraremos una función que la ponga donde la ponga, la pendiente de la recta tangente siempre será mayor que 0. Y en efecto, vamos a verlo. Si yo aquí dibujo el logaritmo neperiano de x, cojo un punto cualquiera, que esté dentro de la curva, lógicamente, trazo la tangente de la recta por el punto y marco la pendiente, me mueva hacia donde me mueva, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, la pendiente siempre es positiva. Es verdad que cuanto más me mueva hacia la derecha, más tendiente a 0 va a irse la pendiente, pero aún así siempre terminará siendo positiva, aunque sea positiva pero muy pequeña, ¿ok? Hasta en estos términos, que aquí se me iría muy grande porque crecería muy rápido de repente, ¿ok? Pero siempre es positiva, por lo tanto, como podemos ver, la función siempre va a ser creciente, aunque según vayamos avanzando crezca con menos intensidad, ¿ok? Pero nuestro comportamiento de que la función siempre es creciente es correcto. Y ahora, por último, vamos a ver una función un poquito especial que nos va a dar una condición que en muchas funciones es posible que parezca que no se pueda cumplir, pero en esta se va a cumplir, que va a ser la función f de x igual a x al cubo. ¿Esta función por qué es especial? Pues porque vamos a determinar, igual que siempre, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, para ello, tengo que seleccionar, tengo que encontrar aquellos puntos para los cuales la derivada de esta función se anule. Es decir, aquellos lugares en los cuales la derivada sea igual a 0 para que pueda pasar de un punto de crecimiento a decrecimiento o al revés. Por tanto, primero derivo f' de x, que en este caso tendremos que será 3x al cuadrado, y ahora, una vez he derivado, simplemente recuerdo que esto es la pendiente de la recta tangente. Si quiero llegar a esos puntos nulos, tendré que determinar que esto sea igual a 0. Y de aquí despejo. X al cuadrado me quedará 0 entre 3, es decir, 0. Por tanto, x será igual a 0. Entonces, ¿qué me dice mi función? Que en x igual a 0 tendré un máximo o un mínimo. Y como siempre, vamos a comprobar cuál de ellos es. Primer método.
el método de la pendiente, si para un x1 más pequeño que x0 tenemos que f' de x1 es mayor que 0 y para un x2 mayor que x0 f' de x2 es menor que 0, tendremos que es un máximo. ¿Por qué? Porque vengo creciendo por la izquierda y salgo decreciendo por la derecha. Y si nos ocurriera lo mismo, pero fuera al revés, es decir, que viniese decreciendo por la izquierda y saliera creciendo por la derecha, tendría un mínimo. ¿Ok? Dependiendo de lo que tengan cada uno de ellos. Y segundo método, recordamos, si para un x1 menor que x0, esto es lo mismo, es decir, para un punto a la izquierda del punto donde estoy y para un x2 mayor que x0, es decir, para un punto a la derecha, la función en x1 es mayor que la función en x0 y la función en x2 es mayor que la función en x0, tendré que este punto será un mínimo. ¿Por qué? Porque la altura de las funciones a la izquierda y a la derecha será mayor, por lo tanto el punto será mínimo. Y si me ocurriera al revés, que en este caso fuera mayor en ambos casos, tendría un máximo. ¿Por qué? Porque tendría que la función, tanto por la izquierda como por la derecha, vale menos que justo en ese punto, por tanto tendría un máximo. Entonces, vamos a corroborar cuál de estas dos situaciones ocurre, si es que ocurre una de estas dos. Entonces, borro por aquí, ahora lo recordaremos. A ver, borro por aquí. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos, por ejemplo, a la izquierda de el 0 tendremos x igual a menos 1, y a la derecha del 0, x igual a 1. Entonces, el primer método, f' de menos 1 será la derivada del menos 1, es decir, 3 por menos 1 al cuadrado, es decir, 3 por 1, es decir, 3 mayor que 0. Y en x igual a 1 tendremos f' de 1, es decir, 3 por 1 al cuadrado, 3 por 1, 3 mayor que 0. Y aquí nos encontramos con el primer problema. Tanto la derivada por la izquierda como la derivada por la derecha son crecientes. Es decir, que son mayores que 0. Por lo tanto, según el significado de nuestra función, significa que el valor que yo tendré, tanto por la izquierda como por la derecha, deberá ser creciente el valor de la función, porque la derivada es positiva. Entonces estamos diciendo que si por la izquierda crezco y por la derecha crezco también, no estoy ni en un máximo ni en un mínimo. Porque si por la izquierda creciese, debería de crecer por la derecha para estar en un máximo, y si por la izquierda decreciese, debería crecer por la derecha para estar en un mínimo. Pero es que en ambos crezco. Vamos a comprobar el segundo método a ver qué es lo que nos ocurre. En este caso, tendremos que en x igual a menos 1, el valor de la función, bueno, x igual a menos 1 y x igual a 1, el valor de la función será f de 1, hemos dicho que será 1 al cubo, es decir, bueno, perdón, aquí esto es menos 1 al cubo, es decir, menos 1, f de 1 será 1 al cubo, es decir, 1, y f de 0 es 0 al cubo, es decir, 0. ¿Cuál es el problema? Que el valor en menos 1 es más pequeño que el valor en 0 y a la vez es más pequeño que el valor en 1. Por tanto, tampoco se cumple ninguna de las condiciones que hemos visto antes, porque si tenía un máximo, tenía que este valor tenía que ser mayor que los dos, cosa que en este caso no ocurre porque el valor de 0 es más pequeño que el valor de 1, y si este valor fuese, si en x igual a 0 tuviera un mínimo, tendría que ser más pequeño que los dos, cosa que en este caso no ocurre. Por tanto, vuelvo a la conclusión de que en este punto no tengo ni un máximo ni un mínimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en efecto estos cálculos no están mal realizados porque los resultados a los que hemos llegado son correctos. En este punto, concretamente, tenemos un punto en el cual es cierto que la pendiente de la recta tangente se vuelve nula, pero la tendencia de la función no cambia. Es decir, la función va a venir creciendo por la izquierda, va a llegar justo a este punto y va a seguir creciendo a partir de aquí. Y vamos a ver a lo que nos referimos con esto. Vuelvo aquí y cambio la curva básicamente por x al cubo. ¿Ok? Esta recta la eliminaré y ahora este punto lo voy a cambiar y voy a poner aquí un punto cualquiera en este caso. ¿Ok? Justo si nos damos cuenta, aquí voy a tener que en ese punto 0, 0, que es donde se supone que deberíamos tener el máximo o el mínimo, si yo aquí trazo la recta tangente de esta curva por este punto, en efecto veremos que es una recta de pendiente 0. Lo coloco aquí, lo cual es cierto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo traigo la recta tangente al resto de la curva, tanto por este punto,
Es decir, tanto por la derecha, que podemos ver que es mayor que 0, según me acerco a este punto, voy justo hasta 0, pero es que después sigue siendo mayor que 0. Aquí es mayor que 0, me acerco a este punto, se vuelve a 0 y después vuelve a ser mayor que 0. Por lo tanto, tal y como hemos visto, es correcto. Esta función es constantemente creciente, ¿de acuerdo? Porque este punto que tenemos aquí no es ni un máximo ni un mínimo. Tenemos que en algunas funciones hay algunos de los puntos que cumplen que la condición de la pendiente de la recta tangente igual a 0 no nos cambian obligatoriamente el signo de la pendiente de la recta tangente, o lo que sería lo mismo, la tendencia de la función creciente o decreciente. Por eso es muy importante que comprobemos en todos y cada uno de los intervalos si a la izquierda y a la derecha la función es creciente o decreciente, para averiguar que en efecto en esa función tenemos, en ese punto tenemos un máximo o un mínimo. Únicamente porque ese punto cumpla que f' de x en ese punto sea igual a 0, no nos determina automáticamente que tengamos un máximo o un mínimo, como podemos ver en este caso, donde la pendiente tanto por la izquierda como por la derecha nos queda positiva. Entonces, chicos, en este vídeo hemos visto unos cuantos ejemplos de cómo determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, cómo calcular máximos y mínimos, y este caso en concreto un poquito más complicado, sobre todo de entender, porque de calcular era bastante sencillo, pero recordad que al final es mucho más importante que entendáis el significado de lo que estamos determinando, mucho más allá de que realmente sepáis hacer las operaciones. Hay que ser capaces de razonar los resultados. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.